La mano de la joven indígena tembló mientras el hacendado la inspeccionaba como si fuera ganado. Sus ojos fríos recorrieron su cuerpo delgado, deteniéndose en sus manos ásperas y sus pies descalzos. El dolor de estar lejos de su aldea se mezclaba con el miedo a lo desconocido. A sus 18 años, Amara nunca había imaginado terminar así, vendida a un hombre blanco en una hacienda que parecía tragarse el horizonte de la selva amazónica. «Servirás para cuidar a mi hija», sentenció Carlos Mendoza, el dueño de la hacienda El Paraíso, con voz que no admitía réplica. Desde que murió su madre, la niña no habla. No come bien. Los médicos de la ciudad no han servido para nada. El año era 1920 y en aquellas tierras remotas, comprar personas todavía era una práctica que muchos hacendados mantenían en silencio. Amara había sido capturada durante una incursión en su aldea. Su pueblo, los Bayari, era conocido por sus conocimientos sobre plantas medicinales y rituales de sanación, pero para hombres como Mendoza, solo eran salvajes útiles para el trabajo. La mansión colonial se alzaba blanca y soberbia entre la vegetación exuberante. Al entrar, Amara sintió el contraste entre el calor húmedo de afuera y la frescura artificial de aquellos muros gruesos. El suelo de mármol reflejaba su figura desaliñada, haciéndola sentir aún más fuera de lugar. «Te bañarás antes de conocer a Victoria», ordenó la ama de llaves, una mujer mayor de ojos severos. «No podemos permitir que la niña se contamine con tus costumbres». Esa noche, después de un baño forzado y vestida con ropa de sirvienta que le quedaba grande, Amara conoció a Victoria. La niña de 7 años estaba sentada junto a la ventana de su habitación, inmóvil como una pequeña estatua de porcelana. Su cabello rubio caía en ondas sobre sus hombros y sus ojos azules miraban hacia la selva sin realmente verla. «Victoria, ella es Amara. Estará contigo a partir de ahora», dijo el hacendado. La niña ni siquiera parpadeó. Cuando Mendoza salió, dejando a Amara sola con Victoria, el silencio entre ellas parecía un abismo imposible de cruzar. Amara observó la habitación, juguetes caros que nadie tocaba, libros en estantes perfectamente ordenados, una cama con dosel que parecía demasiado grande para una niña tan pequeña. «La selva está llena de historias», susurró Amara en español, un idioma que había aprendido de los misioneros que ocasionalmente visitaban su aldea. «¿Quieres escuchar una?». Victoria seguía sin mirarla, pero Amara notó un ligero cambio en su respiración. Durante las siguientes horas, Amara habló suavemente sobre los espíritus del río, los pájaros que llevaban mensajes entre este mundo y el otro, y las estrellas que guiaban a los perdidos de regreso a casa. No esperaba respuesta, solo dejaba que sus palabras flotaran en el aire como semillas buscando tierra fértil. Al amanecer, cuando Amara despertó en el pequeño catre que habían colocado en la habitación de Victoria, encontró a la niña de pie junto a su cama, observándola. Fue la primera vez que Victoria mostró interés por algo desde la muerte de su madre. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana, Amara peinaba el cabello de Victoria con cuidado, contándole historias de su pueblo. Le enseñó a reconocer el canto de los pájaros, a sentir el ritmo de la lluvia antes de que cayera, a observar cómo las hormigas predecían los cambios del tiempo. Una tarde, mientras exploraban el jardín trasero de la mansión, Victoria se detuvo frente a una mariposa azul que descansaba sobre una flor roja. La niña extendió su pequeña mano y, para sorpresa de Amara, susurró, «azul». Fue apenas audible, pero Amara sintió que su corazón se detenía. Se arrodilló junto a Victoria, conteniendo el impulso de abrazarla. «Sí, azul como el cielo después de la tormenta», respondió con voz temblorosa. Esa noche, Amara esperó al hacendado en el pasillo fuera de su despacho. Cuando él salió, ella reunió todo su valor. «Señor, Victoria habló hoy». El rostro de Mendoza se transformó. La máscara de frialdad se quebró por un instante, revelando al padre desesperado bajo la fachada del hacendado implacable. «¿Qué dijo?». «Dijo, azul, señor». Al ver una mariposa. Mendoza corrió hacia la habitación de su hija, pero cuando intentó hacer que Victoria repitiera la palabra, la niña se encerró nuevamente en su silencio. Frustrado, el hacendado miró a Amara con desprecio. «No juegues conmigo, indígena. Si descubro que mientes para ganarte mi favor, lo pagarás caro».
Pero 3 días después, mientras Amara le mostraba a Victoria cómo trenzar flores silvestres, la niña volvió a hablar. Esta vez, el padre estaba lo suficientemente cerca para escucharla. Victoria había señalado hacia el bosque y dicho claramente, «Quiero ir allí». El cambio en la relación entre Mendoza y Amara fue sutil pero significativo. Ya no la miraba como a una posesión, sino como a alguien que había logrado lo que ni los médicos más caros habían conseguido. Sin embargo, la jerarquía seguía siendo clara, ella era una sirvienta, una nativa comprada para un propósito. Lo que nadie en la hacienda sabía era que cada noche, cuando todos dormían, Amara se escabullía hasta el borde de la selva. Allí, bajo la luz de la luna, realizaba rituales de conexión con sus ancestros. Llevaba consigo un pequeño saquito de semillas sagradas que había logrado esconder entre sus ropas cuando la capturaron. Estas semillas eran consideradas por su pueblo como un puente entre el mundo material y el espiritual. Una noche, cuando regresaba de uno de estos rituales, Amara se encontró cara a cara con Rodrigo, el capataz de la hacienda, un hombre conocido por su crueldad hacia los trabajadores. «Así que la mascota indígena del patrón practica brujería», dijo con una sonrisa maliciosa. «Me pregunto qué pensaría el señor Mendoza si lo supiera». El miedo recorrió la espalda de Amara. No por ella, sino por Victoria. Si la separaban de la niña ahora, los progresos que habían logrado podrían desvanecerse. «No es brujería», respondió con firmeza. «Son oraciones por la salud de Victoria». Rodrigo se acercó, invadiendo su espacio personal. «Tal vez podamos llegar a un acuerdo para que yo mantenga la boca cerrada». Antes de que pudiera tocarlo, una voz autoritaria cortó la noche. «Rodrigo, aléjate de ella». Carlos Mendoza emergió de las sombras, su figura imponente iluminada por la luz de la luna. El capataz retrocedió inmediatamente. «Señor, la encontré practicando sus rituales paganos. Podría estar hechizando a la niña». Mendoza miró a Amara, y ella pudo ver la duda en sus ojos. Había comenzado a confiar en ella por los avances de Victoria, pero las supersticiones y prejuicios estaban profundamente arraigados. «¿Es cierto?», preguntó finalmente. Amara sostuvo su mirada. «En mi pueblo creemos que la enfermedad no solo afecta al cuerpo, sino también al espíritu». Victoria perdió a su madre y con ella, su voz y su alegría. «Mis oraciones son para ayudar a su espíritu a sanar». Para sorpresa de ambos, Mendoza asintió lentamente. «Rodrigo, vuelve a tus aposentos. Y si vuelvo a verte acosando a cualquier mujer de esta hacienda, buscarás trabajo en otro lugar». El capataz se retiró, no sin antes lanzar una mirada venenosa a Amara. Cuando quedaron solos, Mendoza la observó con curiosidad. «Mi esposa Isabel siempre decía que había sabiduría en las tradiciones de tu gente. Nunca le creí. Ahora me pregunto cuántas cosas más debería haber escuchado de ella». Por primera vez, Amara vio al hombre detrás del hacendado, un viudo que había perdido el rumbo, un padre desesperado por ayudar a su hija. «Victoria necesita más que una sirvienta», dijo Amara con valentía. «Necesita sentirse conectada con la naturaleza, con la vida. En mi aldea, los niños crecen libres, explorando, aprendiendo de los árboles y los animales». Mendoza guardó silencio por un largo momento antes de responder. «Mañana, muéstrame. Muéstrame cómo ayudas a mi hija». El día siguiente marcó un punto de inflexión. Con el permiso de su padre, Amara llevó a Victoria más allá de los jardines, hasta el borde de la selva. Le enseñó a reconocer plantas medicinales, a escuchar los sonidos del bosque, a sentir la energía de la tierra bajo sus pies descalzos. Victoria comenzó a hablar más, frases cortas al principio, luego conversaciones completas. Su risa, un sonido que Mendoza no había escuchado en casi un año, volvió a llenar los pasillos de la mansión. El hacendado observaba con asombro la transformación de su hija y, sin darse cuenta, también comenzaba a cambiar su perspectiva sobre Amara y su cultura. La tensión llegó 3 meses después, cuando Victoria enfermó repentinamente. Una fiebre violenta la atacó una noche, dejándola delirante y débil. El médico fue llamado desde el pueblo, pero tras examinarla, su diagnóstico fue devastador. «Es la misma fiebre que se llevó a su esposa, señor Mendoza».
Haremos lo posible, pero deben prepararse para lo peor. Mendoza se derrumbó en una silla junto a la cama de Victoria, sosteniendo su pequeña mano ardiente. Amara, que había sido apartada cuando llegó el médico, escuchaba desde el pasillo. Esa noche, cuando todos dormían y solo quedaba Mendoza velando a su hija, Amara entró silenciosamente en la habitación. «Puedo ayudarla», dijo con determinación. «El médico ha dicho que...» Comenzó Mendoza, pero Amara lo interrumpió. «Con todo respeto, señor, sus médicos no conocen las plantas que crecen en nuestra selva. En mi pueblo, hemos tratado esta fiebre durante generaciones». Los ojos de Mendoza se llenaron de desesperación. «¿Qué propones?» «Un ritual de sanación y medicinas que prepararé yo misma. Pero necesito su confianza completa. Y su participación». Era una petición audaz. Mendoza, un hombre educado en Europa, participando en un ritual indígena que siempre había considerado primitivo y supersticioso. Pero mientras miraba el rostro pálido de Victoria, supo que no tenía alternativa. «Haz lo que sea necesario». Amara salió hacia la selva, recogiendo hierbas específicas bajo la luz de la luna. Preparó una infusión amarga y una pasta verdosa con un olor penetrante. Cuando regresó a la habitación, comenzó a disponer un círculo de pequeñas piedras alrededor de la cama de Victoria. «Debe quitarse los zapatos, señor», indicó. «Necesitamos sentir la tierra, incluso a través del suelo de la casa». Mendoza obedeció, sorprendiéndose de su propia docilidad. Amara le entregó un cuenco con agua donde flotaban pétalos de flores silvestres. «Cuando yo cante, usted derramará esto sobre los pies de Victoria. Representan el río que limpia la enfermedad». El ritual comenzó con el canto suave de Amara, palabras en una lengua que Mendoza no entendía pero que, de alguna manera, resonaban en su interior como si despertaran algún recuerdo ancestral. La habitación parecía vibrar con una energía diferente mientras Amara aplicaba la pasta de hierbas en la frente y el pecho de Victoria. Afuera, una tormenta inesperada se desató. Los relámpagos iluminaban la habitación intermitentemente, creando un ambiente casi sobrenatural. Mendoza, siguiendo las instrucciones de Amara, derramó el agua sobre los pies de su hija mientras repetía las palabras que Amara le enseñaba. Cerca del amanecer, cuando la tormenta amainaba, Victoria abrió los ojos. La fiebre había bajado y sus mejillas recuperaban el color. Miró a su padre y a Amara, y sonrió. «Soñé con mamá», dijo con voz clara. «Estaba en un lugar hermoso, lleno de mariposas azules. Me dijo que todavía no era mi tiempo, que tenía que quedarme contigo, papá. Y contigo, Amara». Mendoza no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hija y luego, en un gesto que sorprendió a ambos, extendió su mano hacia Amara, incluyéndola en el abrazo. En las semanas siguientes, la hacienda El Paraíso experimentó cambios profundos. Mendoza, transformado por la experiencia, comenzó a estudiar las tradiciones medicinales indígenas. Liberó a los trabajadores nativos que habían sido comprados o forzados a trabajar en sus tierras, ofreciéndoles en cambio un salario justo y el respeto que nunca antes les había mostrado. El cambio más significativo ocurrió una tarde, 6 meses después de la enfermedad de Victoria. Mendoza llamó a Amara a su despacho. Ella entró, aún insegura a veces de su posición en aquella casa. «Amara», comenzó él, con una formalidad que la hizo temer malas noticias, «he estado reflexionando sobre lo que ha sucedido desde tu llegada. Salvaste a mi hija 2 veces, primero de su silencio y luego de la muerte. Me has enseñado a ver el mundo de una manera diferente». Sacó un documento de su escritorio y se lo entregó. «Estos son los papeles de tu libertad. Nunca debí haberte comprado, nunca debí poseer a otro ser humano. Te pido perdón por eso». Amara miró el documento, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Libertad significaba poder regresar a su aldea, reunirse con su familia si aún quedaba alguien. Pero también significaba dejar a Victoria, a quien había llegado a querer como a una hija. Como si leyera sus pensamientos, Mendoza continuó: «No te estoy pidiendo que te vayas. Al contrario. Victoria te necesita. Yo». Dudó un momento. «Yo también te necesito».
Pero quiero que si te quedas, sea por elección, no por obligación. Amara sostuvo el documento, sintiendo su peso simbólico. ¿Y si quisiera visitar mi aldea? ¿Buscar a los míos? Te ayudaría a encontrarlos, respondió sin dudar. Y serían bienvenidos aquí si así lo desean. Lo que Mendoza no dijo, lo que tal vez ni él mismo entendía completamente, era cómo sus sentimientos hacia Amara habían evolucionado. No era solo gratitud o respeto. Había algo más profundo creciendo, algo que lo asustaba y lo intrigaba a partes iguales. 3 días después, Amara tomó su decisión. Encontró a Mendoza y Victoria en el jardín, plantando un árbol joven. Este es un ceibo, explicaba Victoria a su padre. Amara dice que en su aldea son sagrados porque conectan el cielo y la tierra. Al ver a Amara, Victoria corrió hacia ella y la abrazó. La joven indígena la levantó en brazos, sintiendo el peso familiar y reconfortante de la niña. He decidido quedarme, anunció, mirando a Mendoza. Pero con una condición. Él se tensó ligeramente, pero asintió. Te escucho. Quiero que esta hacienda se convierta en un lugar de aprendizaje. Donde los conocimientos de mi pueblo y los suyos se encuentren y se respeten. Donde Victoria pueda crecer entendiendo ambos mundos. Mendoza sonrió, y Amara notó que su sonrisa ya no tenía ese aire de superioridad que una vez la había intimidado. Era la sonrisa de un hombre que había descubierto una verdad fundamental, que la sabiduría no conoce de razas ni de clases sociales. Tengo una mejor idea, respondió él. ¿Por qué no construimos una escuela? Una donde los niños indígenas y los hijos de los hacendados estudien juntos. Donde tus tradiciones se enseñen con el mismo respeto que las nuestras. Victoria aplaudió entusiasmada. Y yo seré la primera alumna. Un año después, la Escuela Dos Mundos abrió sus puertas en terrenos donados por Carlos Mendoza. Amara, ahora reconocida como maestra y curandera, dirigía las clases sobre medicina tradicional y conocimiento de la selva. Carlos, por su parte, había viajado a la capital para aprender sobre métodos educativos modernos que pudieran complementar la sabiduría ancestral. Lo que comenzó como una relación de amo y esclava se había transformado en una asociación basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Y aunque ninguno de los dos lo mencionaba abiertamente, los habitantes de la hacienda notaban las miradas que intercambiaban, la forma en que sus manos se rozaban accidentalmente, como buscaban cualquier excusa para estar cerca. Una tarde, mientras supervisaban la construcción de un nuevo salón para la escuela, Victoria los observaba desde la distancia. Su mirada sabia, más madura de lo que correspondía a sus 8 años, captó algo que tal vez ellos mismos no se atrevían a nombrar. Mamá decía que el amor verdadero es como un río, comentó inesperadamente durante la cena. Puede encontrar nuevos caminos cuando parece bloqueado. Carlos y Amara se miraron sorprendidos, no solo por la profundidad del comentario, sino por la naturalidad con que Victoria hablaba ahora de su madre. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía más brillante que nunca, Carlos encontró a Amara en el jardín, contemplando las mismas estrellas. ¿Sabes qué es lo más valioso que me has enseñado?, preguntó él, sentándose a su lado. Amara lo miró interrogante. Que a veces debemos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Tomó su mano con delicadeza. Perdí a Isabel, perdí mis certezas, casi pierdo a Victoria, pero te encontré a ti. Encontré una nueva forma de ver el mundo. Amara entrelazó sus dedos con los de él, un gesto impensable un año atrás. En mi pueblo hay una leyenda, respondió ella. Dice que cuando dos ríos se encuentran, crean algo nuevo, más poderoso que cada uno por separado. Se miraron en silencio, conscientes de los obstáculos que enfrentarían, de los prejuicios que tendrían que vencer. Pero también sabían que habían cambiado el destino una vez, y podrían hacerlo de nuevo. Mientras tanto, en la habitación de Victoria, la niña sonreía en sueños. En ellos, veía a su madre caminando entre mariposas azules, sonriendo con aprobación ante el nuevo camino que su familia había encontrado.